Era una mañana tranquila en el mar de Galilea. El sol apenas despuntaba sobre las aguas, y el murmullo de las olas se mezclaba con el sonido de las redes al caer. Juan, hijo de Zebedeo, estaba allí, como todos los días, junto a su hermano Jacobo, trabajando en el oficio que había aprendido desde niño. No había nada extraordinario en su rutina, hasta que una voz cambió para siempre el rumbo de su vida. Aquella voz no era como las demás. No era la del mercado, ni la de los pescadores que gritaban precios o compartían historias. Era una voz firme, pero serena, poderosa, pero llena de paz. «Sígueme», dijo Jesús, 2 palabras, que resonaron como un trueno en su corazón. Juan levantó la vista y vio a un hombre que parecía conocerlo sin haberlo visto antes. Había algo en su mirada, una mezcla de autoridad y ternura, que lo desarmó por completo. En ese instante, sin dudar, dejó las redes, dejó el barco y dejó su pasado atrás. Ese día, sin saberlo, comenzaba el viaje más transformador de su existencia. Juan era joven, impulsivo, apasionado. No entendía todavía la profundidad de aquel llamado, pero algo dentro de él sabía que no debía dejar pasar la oportunidad. Jesús no lo escogió por su sabiduría, ni por su poder, ni por su posición. Lo escogió por lo que su corazón podía llegar a ser. Desde ese momento, Juan caminó con Jesús. Lo vio sanar enfermos, multiplicar panes, abrir los ojos de los ciegos y calmar tormentas. Pero más allá de los milagros, Juan vio algo que pocos comprendieron: el amor que movía cada acción del Maestro. Cuando otros se maravillaban por el poder, él se conmovía por la compasión. Cuando otros hacían preguntas para entender, Juan se acercaba para escuchar el latido del corazón de Dios hecho hombre. Y fue en esa cercanía donde nació el título que lo acompañaría para siempre: el discípulo amado. A lo largo del ministerio de Jesús, Juan aprendió a mirar más allá de lo visible. Vio al Hijo del Hombre orar en silencio mientras todos dormían. Lo vio llorar por Jerusalén, cansarse bajo el sol, pero nunca dejar de amar. Fue testigo de la ternura con la que Jesús tocaba a los marginados, de la paciencia con que perdonaba, de la sabiduría que nacía de su boca como un río inagotable. Mientras otros buscaban un reino terrenal, Juan percibía un reino espiritual. Comprendió que seguir a Cristo no era buscar poder, sino aprender a morir al ego, a servir, a amar hasta lo más profundo del alma. Cada día con Jesús era una revelación, una lección silenciosa. Y aunque Juan no siempre entendía todo, algo en su interior le decía que estaba ante el mismo Dios que había creado el universo y que, aún así, se había acercado a ellos con los pies descalzos y las manos extendidas. Pero Juan no siempre fue el apóstol del amor. Jesús lo llamó, junto a su hermano Jacobo, Boanerges, que significa hijo del trueno. Marcos 3:17. Era impulsivo, de carácter fuerte, con un corazón ardiente y, a veces, impaciente. Quería fuego del cielo sobre los samaritanos que rechazaban al Maestro y buscaba el primer lugar junto al trono de Cristo. Sin embargo, Jesús no rechazó su ímpetu. Lo redimió. Transformó su fuego destructivo en una llama de pasión santa. Le enseñó que la verdadera grandeza no está en mandar, sino en amar. Le mostró que el poder no consiste en dominar, sino en servir con humildad. Con el tiempo, el Hijo del Trueno se convirtió en el discípulo del amor. El joven impetuoso se volvió el hombre más tierno del Evangelio. Esa es la obra del Espíritu: convertir la tormenta interior en paz, la fuerza en ternura, la arrogancia en adoración. Juan fue uno de los pocos que acompañó a Jesús en los momentos más íntimos y dolorosos. Estuvo en la transfiguración, cuando la gloria del Hijo de Dios resplandeció como el sol. Y también estuvo en Getsemaní, cuando ese mismo Hijo cayó de rodillas bajo el peso del dolor, orando hasta sudar sangre. Imagina esa escena. La noche es densa, los discípulos duermen, pero Juan abre los ojos y ve a su maestro temblando, clamando, llorando.
Por un instante, el cielo parece alejarse de la tierra, y allí, en esa oscuridad, Juan comprende que el amor verdadero no siempre brilla. A veces sangra. Esa noche marcó su alma para siempre. Ya no seguiría a Jesús solo por admiración, sino por comprensión. Ya no lo amaría solo como maestro, sino como Salvador. Durante la última cena, mientras todos discutían quién sería el mayor, Juan no buscó respuestas. Se recostó sobre el pecho de Jesús. Allí, tan cerca del corazón divino, escuchó los latidos del amor eterno. Fue el único que descansó en esa paz antes de la tormenta de la cruz. Ese gesto lo definió para siempre. Juan entendió que no hay mayor privilegio que estar cerca del corazón de Cristo, que el verdadero discipulado no está en las palabras, sino en la intimidad. Él no solo siguió al Maestro, aprendió a amarlo con una ternura que pocos comprendieron, y fue esa cercanía la que lo preparó para lo que estaba por venir: la traición, el juicio, el dolor y finalmente la cruz. Mientras los demás huirían, Juan permanecería. El que una vez fue hijo del trueno, sería ahora el testigo del amor que no huye del sufrimiento. Juan no fue perfecto, pero fue fiel. No comprendió todo, pero nunca se apartó. Su historia no comenzó en los milagros, sino en una simple invitación: sígueme. Una palabra que lo sacó del anonimato y lo llevó a escribir las páginas más profundas del amor divino. Y así, el pescador de Galilea se convirtió en el mensajero eterno del cielo, el que escribiría. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1, KJV. Porque nadie conoció tan de cerca el corazón de Cristo, como aquel que se atrevió a amarlo sin miedo. El cielo se oscureció. El viento comenzó a soplar con una fuerza extraña, como si el universo entero contuviera la respiración. En el Gólgota, el aire estaba cargado de dolor, de silencio, de algo que los hombres no podían entender. Allí, entre el tumulto, las burlas y los llantos, estaba Juan. El joven pescador que un día había dejado sus redes para seguir a Jesús, ahora lo veía colgado de una cruz. Y aunque el miedo paralizaba a muchos, él permanecía. Porque el amor, cuando es verdadero, no huye del sufrimiento. Juan no era el más fuerte, ni el más valiente a los ojos del mundo, pero había aprendido a mirar más allá del dolor, a reconocer la gloria incluso en la tragedia. Allí, frente a la sangre y las espinas, comprendió lo que Jesús había intentado enseñarles desde el principio. El amor no se demuestra con palabras, sino con presencia. Los clavos atravesaban las manos del Salvador, y el eco del martillo rompía el alma. Cada golpe resonaba como una herida en el corazón de Juan, pero él no retrocedió. No podía, porque amaba demasiado como para mirar hacia otro lado. Entre el dolor y la agonía, la voz de Jesús se alzó débil, pero firme. No hablaba de sí mismo, ni maldecía a sus verdugos. Sus ojos buscaron a dos figuras entre la multitud: María, su madre, y Juan, el discípulo amado. «Mujer, he ahí tu hijo». Y luego, dirigiéndose a Juan, «He ahí tu madre». Juan 19:26-27, KJV. Fue un instante eterno. Entre el cielo y la tierra, entre la vida y la muerte, Jesús confió lo más preciado que tenía, su madre, al corazón más fiel que había permanecido. Ese fue el mayor honor, pero también la mayor carga. Porque cuidar del legado del amor no era solo proteger a María, era continuar con la misión del propio Cristo. Juan la tomó consigo desde aquel momento. Y aunque no dijo una sola palabra, su silencio fue un voto. Seguiría cuidando lo que Jesús amaba. La cruz no fue solo el fin de un hombre, fue la revelación del amor más puro. Y Juan fue testigo de ese amor hasta el último aliento. Vio el cielo oscurecerse, la tierra temblar, el velo del templo rasgarse en dos. Pero más allá del miedo y del caos, vio algo más. Vio al Maestro entregando su espíritu con paz.
Cuando Jesús exclamó, «Consumado es», Juan entendió. Comprendió que nada había sido un error, que cada lágrima, cada palabra, cada paso hacia el Calvario tenía un propósito eterno. El amor había vencido al odio. El sacrificio había derrotado al pecado. Y allí, bajo la cruz, Juan descubrió que el amor verdadero no termina con la muerte. Ese día perdió a su maestro, pero ganó una misión. El miedo que alguna vez lo detuvo se transformó en fuego. El discípulo que había callado junto al pecho de Cristo ahora cargaría la voz del Evangelio al mundo entero. Después de la crucifixión, los discípulos se dispersaron. Muchos se escondieron, otros regresaron a sus antiguos oficios. Pero Juan permaneció cerca de María, fiel a su promesa. No buscó el protagonismo ni la gloria. Su fe no necesitaba ser ruidosa, solo constante. En las noches silenciosas, seguramente recordó las palabras de su Señor: «Yo soy la resurrección y la vida». Y aunque no entendía cómo, Juan creía que ese no era el final. Su corazón dolía, pero no se apagaba. Sabía que algo estaba por suceder, algo que transformaría para siempre la historia de la humanidad. 3 días después, la tumba estaba vacía. El cuerpo del Maestro no estaba, y el rumor de la resurrección comenzó a extenderse. Pedro y Juan corrieron hacia el sepulcro. El Evangelio relata que Juan fue el primero en llegar, pero no entró. Esperó a Pedro. Ese detalle revela algo más profundo que una simple carrera. El amor espera, la fe confía, el respeto precede al entendimiento. Cuando ambos entraron y vieron los lienzos doblados, Juan vio y creyó. Sin necesidad de pruebas, sin tocar, sin ver al resucitado, su corazón supo que la promesa se había cumplido. El mismo que había permanecido junto a la cruz ahora era el primero en comprender la resurrección. Porque quien ama de verdad entiende los misterios del cielo antes de que los ojos los vean. Desde aquel día, Juan se convirtió en un pilar del naciente cristianismo. Su fe no era la de un líder agresivo, sino la de un corazón transformado. Mientras otros predicaban con palabras poderosas, él predicaba con ternura. Mientras algunos discutían sobre la ley, Juan recordaba una sola verdad: Dios es amor. 1 Juan 4:8 KJV. El mismo amor que lo mantuvo de pie junto a la cruz ahora lo impulsaba a extender los brazos a los perdidos. Cada carta que escribió, cada palabra del Evangelio que lleva su nombre, respira esa esencia. La del hombre que vio morir al amor y luego lo vio resucitar. Juan no necesitó una espada ni un trono. Su poder no estaba en el grito, sino en el amor que no se apagó ni ante el dolor. Porque él sabía, mejor que nadie, que el amor de Cristo no se demuestra en los milagros, sino en la cruz. Así fue como Juan, el discípulo amado, enseñó al mundo que permanecer es amar, y que amar es vencer el miedo. El mismo joven que una vez se apoyó sobre el pecho del Salvador, ahora llevaba ese latido en su alma, convirtiéndose en el eco viviente del amor divino. No hay temor en el amor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18 KJV. El tiempo había pasado. Los compañeros de Juan, uno a uno, habían entregado sus vidas por la causa del Evangelio. Pedro, crucificado. Santiago, muerto a espada. Andrés, colgado en una cruz en forma de X. Pero Juan seguía vivo. No porque fuera más fuerte, sino porque Dios aún tenía algo que decir a través de él. Era el último de los 12. El anciano de mirada serena que había visto con sus propios ojos al Mesías caminar sobre la tierra. Su cuerpo llevaba las marcas del cansancio, pero su espíritu ardía con el mismo fuego que lo había acompañado desde aquella mañana junto al mar de Galilea. Fue desterrado a la isla de Patmos, una tierra árida, solitaria y sin esperanza para los hombres. Pero incluso allí, donde el mundo lo había olvidado, el cielo aún lo recordaba. Mientras muchos pensaban que su historia había terminado, Dios estaba a punto de escribir el capítulo más glorioso de su vida. En medio del silencio del exilio,
Juan escuchó de nuevo esa voz, la misma voz que, años atrás, le había dicho, «Sígueme». Pero esta vez resonaba con una fuerza celestial, como el estruendo de muchas aguas. Juan cayó de rodillas, abrumado por la gloria que lo rodeaba, y cuando levantó la vista, lo vio, el Cristo glorificado. Ya no el Jesús humilde del camino, ni el hombre sangrante de la cruz, sino el Rey eterno, resplandeciente, con ojos como fuego y voz como trueno. El discípulo amado, que un día se había recostado sobre el pecho del Salvador, ahora lo veía en toda su majestad. El tiempo no había borrado su fe, el dolor no había apagado su amor. Y en ese encuentro celestial, Dios le reveló los misterios del fin, los secretos del reino, la victoria final del Cordero. El anciano Juan no escribió con miedo ni con odio, escribió con esperanza. Cada palabra del Apocalipsis nació de una certeza, que el mismo Jesús que había vencido la muerte volvería para reinar. Y aunque sus ojos humanos ya estaban cansados, su espíritu veía más allá. Veía una nueva Jerusalén, donde no habría más llanto, ni dolor, ni oscuridad. Veía al Cordero entronizado, rodeado de gloria, recibiendo la adoración eterna de multitudes sin número. En la isla donde el mundo quiso silenciarlo, Juan se convirtió en la voz del cielo. Y su mensaje sigue resonando hoy. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:7, KJV. Juan murió viejo, pero no vacío. Su vida fue un testimonio de amor fiel hasta el final. Nunca renegó de su maestro, nunca dejó de hablar de él. Y mientras otros discípulos sellaron su fe con sangre, Juan la selló con perseverancia. Porque hay muchos que mueren por Cristo, pero pocos que viven cada día solo para amarlo. Su historia no es solo la de un hombre, sino la de un corazón que nunca dejó de escuchar la voz de Dios. El pescador del principio se convirtió en el profeta del fin. El joven impetuoso se transformó en el anciano sabio que entendió que todo se resume en una sola palabra: amor. Y hoy, tú que escuchas esta historia, tal vez sientas que el tiempo, las pruebas o las heridas han apagado tu fe. Pero recuerda, el mismo Dios que habló con Juan en la soledad de Patmos también quiere hablar contigo hoy. Él no busca a los perfectos, busca a los fieles. No busca a los fuertes, sino a los que permanecen cuando todos los demás se van. Y si tú permaneces, como Juan, también verás la gloria de Dios manifestarse en tu vida. Cuando el mundo te deje solo, Dios aún te hablará. Cuando la fe parezca dormida, Él volverá a despertar tu espíritu. Y cuando todo parezca oscuro, recuerda lo que aprendió el discípulo amado. El amor de Cristo nunca falla, nunca se apaga y nunca se olvida. Amado hermano, si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte a este canal para que cada día recibas una nueva palabra de fe, esperanza y amor. Deja tu amén en los comentarios y comparte este video para que más personas sientan el fuego del Espíritu de Dios. Porque así como Juan mantuvo viva la llama del Evangelio, tú también puedes ser una luz en medio de la oscuridad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:29, KJV.